Vamos a trabajar nuestra clase de Historia Económica de Colombia con el texto de Salomón Kalmanovich y vamos a charlar acerca del capítulo número 12 de las relaciones laborales, el desempleo y la informalidad. Para esto quería invitarlos a todos a plantearnos una reflexión, a pensar como de dónde procede el salario de las personas, ¿por qué a una persona se le paga el salario que se le paga? ¿Por qué a una persona no le podemos pagar 10 veces más? ¿Por qué tenemos un salario mínimo de 900.000 pesos y no de 10 millones de pesos? ¿Será que con que nosotros impongamos un salario mínimo más alto podríamos eliminar la pobreza? Bueno, hay muchos economistas que piensan esto. Hay muchos economistas que también piensan que la desigualdad o la pobreza, que son fenómenos distintos, pero que en la economía se han relacionado tradicionalmente, se ha planteado que mediante la emisión de moneda podría generarse una estrategia de desarrollo económico, siendo pues por supuesto una posibilidad de financiar al Estado por medio de la emisión monetaria, o dicho de otra manera, por medio de la inflación. Entonces, lo que hay de fondo aquí es si se crea o no se crea riqueza por medio de la inflación, o si se crea o no se crea pobreza o más desigualdad por medio de la inflación, por medio de la emisión monetaria. Dejamos estas preguntas un poco allí en el aire. Volvamos al planteamiento inicial. ¿Será que una persona que gana un salario, por qué se gana ese salario? Entonces, nosotros podríamos pensar en algo parecido a la teoría de costos, de la teoría del valor-trabajo que planteaban Smith, Marx, buena parte de la economía política, y que hoy en día hay mucha gente que cree en esto, que creen que las personas, en la medida en que se esfuercen más, su trabajo va a ser más apreciado por el mercado. No necesariamente. La demanda siempre en todo lugar es un fenómeno subjetivo. En la medida en que un trabajo, una labor o una mercancía, que el trabajo no es otra cosa más que una mercancía, es decir, es algo que se compra y se vende dentro del mercado, en la medida en que esto que se ofrece pueda ser más atractivo o más deseado por alguna persona, pues lo va a querer comprar, lo va a querer consumir. Y si masivamente se quiere consumir un bien o un servicio, hace que normalmente la oferta sea cada vez más escasa. Y al contrario, en la medida en que no haya una demanda que busque bienes y servicios, pues cada vez el precio de las existencias de estos bienes y servicios serán cada vez más bajos. Esto tiene mucho que ver con el tema de las relaciones laborales y del salario. En tanto, los salarios van a depender en buena medida, por un lado, de la productividad marginal del trabajo, es decir, cuánto le aporta el trabajo al producto final, cuán importante es ese trabajo a ese producto final. Pero vamos más allá. No solamente se trata de cuánto le aporta, sino cuán escaso se considera que sea. Es decir, cuánto existe en el mercado versus la relación que se tiene o versus el deseo que se tiene de ese bien. Entonces, pongamos dos profesionales de la salud, por ejemplo. Entonces, podríamos hablar nosotros de no sé, de un internista. Entonces, un internista puede ganar mucho dinero, pero si hay muchos internistas o un cardiólogo, si hay muchísimos cardiólogos, demasiados cardiólogos con relación a las necesidades que puede tener un país, cosa que nunca ocurre, por supuesto, entonces lo que vamos a tener es una reducción bastante importante en el salario de los cardiólogos versus un cirujano plástico, por ejemplo, muy especializado, muy bueno,
que sea muy apetecido, entonces la remuneración por su trabajo pues será mucho más elevada. No depende así de la cantidad de años que tuvieron que estudiar, sino de la necesidad que surja en ese escenario de este tipo de bienes o servicios. Lo mismo puede suceder con absolutamente todas las profesiones. Entonces, si en esta economía producimos demasiados, si en este país producimos demasiados economistas y el mercado no los absorbe porque no tiene la capacidad, la industria, el gobierno, digamos, todos los sectores, sector público, sector privado, el tercer sector, que son las ONGs, si no absorben esa capacidad laboral que está saliendo al mercado, pues los salarios necesariamente van a disminuir. Entonces, muchas veces esto se asume de forma demagógica en las universidades, hablando de la necesidad de ampliar cobertura. Sí, evidentemente siempre es deseable ampliar la cobertura. Sin embargo, va a ser un problema de doble paso. O sea, no necesariamente tener más profesionales en el mercado será bueno. Puede llegar a ser malo en la medida en que esa fuerza laboral que sale al mercado no encuentre una demanda, no encuentre unos puestos de trabajo que los estén necesitando. Cuando eso ocurre, empieza a disminuir significativamente los salarios que existen en esa economía para ese tipo de labor. Entonces, vamos a tomar esto en consideración para relacionarlo con lo que hemos visto atrás. Es decir, en la medida en que Colombia logra industrializarse, cada vez los salarios van a ser más elevados. En la medida en que nosotros vamos a tener unos salarios más reducidos, se debe en buena medida a la escasa demanda que existe en el mercado laboral. Vamos a hacer una aclaración acá. Nosotros entendemos por oferta laboral el trabajo de las personas, ¿sí? Yo soy oferta laboral, yo ofrezco mi capacidad laboral en un mercado. Entonces, la confusión se presenta muchas veces debido a que nosotros hablamos de que voy a buscar trabajo o voy a pedir trabajo, asociándolo con demanda, asociándolo con que voy a conseguir un puesto de trabajo, como quien va a conseguir una camiseta o quien va a conseguir unos tenis o alguna cosa por el estilo. Y da la sensación entonces que es demanda, cuando no. En realidad las personas cuando salen al mercado laboral a buscar trabajo, lo que están haciendo es ofrecer su capacidad laboral. Entonces, la oferta laboral somos los trabajadores. La demanda laboral la van a tener las empresas. Son las que nos contratan a nosotros los trabajadores y a quienes nosotros le vendemos nuestra capacidad de trabajo, nuestra fuerza laboral, a cambio de un salario. Tradicionalmente se ha planteado desde la perspectiva marxista que hay un fenómeno de explotación entre las personas, digamos, los trabajadores y los dueños de las empresas, los capitalistas. Entonces se dice que en un día, una persona que trabaja, por ejemplo, 8 horas al día, que esta persona podría hacer el valor de su salario en 4 horas y que en las otras 4 horas pues simplemente va a ser apropiación de valor del capitalista. Entonces, pensémoslo en el siguiente ejemplo. Si una persona trabaja en una fábrica de ladrillos, por ejemplo, y esta persona logra hacer 8 ladrillos en el día. Con 4 ladrillos que se vendan, entonces le pagamos al trabajador y nos sobra un tiempo adicional, un plusvalor que esta persona va a generar, que van a ser los 4 ladrillos restantes. Entonces, lo que hacemos desde la perspectiva marxista o desde la interpretación marxista va a ser que nosotros le pagamos al trabajador solamente una parte del valor que produce y el capitalista se apropia de la otra parte. No necesariamente tiene que ser la mitad, puede ser el 10, el 20, el 50, el 90%,
pero digamos tiene que haber una distribución allí entre los dos. Esto sería cierto de no ser por varios factores. Primero, supongamos el mismo ejemplo de la fábrica de ladrillos. El hecho de que uno fabrique ladrillos no quiere decir que los vaya a vender, quiere decir que fabricaste un ladrillo, nada más. Tener ladrillos apilados no van a hacer que estos se vendan mágicamente. Puede ser que yo esté creando una oferta de ladrillos que nadie quiere. En esa medida, el empresario, su labor ha sido de recolectar información y de movilizar los recursos desde donde están hasta donde se necesitan. Entonces, ese ejercicio de búsqueda de información y de conectar los bienes y servicios o los recursos, mejor, desde donde están hasta donde se les necesitan, es labor del empresario, no es la labor del trabajador común y corriente. Se podría encargar, por supuesto, a personas que nos ayuden con esto, a un gerente, a un departamento de ventas, a un departamento de, no sé, de búsqueda de información, pero siempre, siempre, siempre tendrá que estar por detrás la presencia del empresario que dispone los recursos, que busca los recursos y buscará conectarlos. Así sea que la búsqueda del recurso sea buscar un gerente que me pueda garantizar de aquí para abajo todo el proceso productivo, esa es la labor del empresario, es decir, movilizar los recursos. Sin embargo, casi nadie va a hacer lo que les acabo de contar en el sentido de buscar un gerente y simplemente depositar en él toda su confianza y nunca pedirle cuentas de nada. Eso prácticamente nunca ocurre. Y cuando ocurre, muchas veces no termina bien. El asunto es que cuando nosotros tenemos una empresa que fabrica ladrillos, esos ladrillos van a salir al mercado y esos ladrillos pueden venderse a cualquier precio, un precio muy alto o un precio muy bajo. Entonces supongan ustedes que por alguna tragedia se dañan el resto de las ladrilleras, solamente queda una en pie, entonces ya no lo vamos a vender al doble del salario del trabajador, sino que puedo venderlo a 10 salarios, a 20 salarios, a 50 salarios, dependiendo la escasez relativa que exista de ese bien o de ese servicio. El otro concepto muy importante que vamos a tener en cuenta acá va a ser la tasa de descuento. Es decir, yo como capitalista voy a invertir mi dinero en esta empresa, voy a pagarle a las personas que van a trabajar conmigo, pero el producto no se va a dar inmediatamente. Supongan ahora que no son ladrillos, que son ladrillos para construir un gran edificio. Entonces, el trabajador pues desempeña su labor durante un día, una semana, un mes, y a esta persona se le pagará pues de acuerdo con el acuerdo, digamos, con el acuerdo que existe. Entonces, si acordamos a la semana, le pago a la semana. Pero ¿qué sucede? Que a la semana no está el edificio construido. Entonces, ¿será que vamos a tener que decirle al trabajador, señor trabajador, espere usted a que construyamos el edificio, terminemos de hacer toda la obra y al final le vamos a pagar a usted? Eso tampoco ocurre casi nunca. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Se negocia un salario, se propone un salario, el trabajador acepta y se le paga ese salario antes de que el empresario pueda obtener el resultado final de su propuesta, digamos, de su apuesta comercial. ¿Quién asume el riesgo? ¿El trabajador? No, lo asume el empresario. El empresario va a ser el centro de la actividad económica per se, en tanto logra movilizar los recursos en los cuales la fuerza de trabajo es un recurso más, es un recurso sumamente valioso, pero es un recurso más. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos miradas o dos propuestas alternativas a lo largo de todo el siglo XX para comprender de a dónde procede el mercado laboral, los salarios y demás. Entonces, por un lado, tenemos el mercado. Entonces, el mercado va a procurar asignar de forma la más eficiente posible los recursos. ¿Y quién va a estar en el centro del mercado? Pues el empresario. El empresario en realidad es el constructor del mercado.
¿Por qué? Porque es quien logra movilizar los recursos de dónde están hasta dónde se les necesitan, que está en continuo descubrimiento de nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Y en ese sentido, el trabajador va a ser una pieza fundamental. Y se le va a pagar al trabajador normalmente de acuerdo con la productividad que tenga dentro del mercado. Dicho de otra manera, de acuerdo con el aporte que se haga sobre el bien o el servicio, pero, y eso hay que tomarlo en consideración, con arreglo a la disposición final de este bien o de este servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no vendamos el edificio, no sabemos si el trabajo de los albañiles, de los arquitectos, de los ingenieros, de todos los que intervinieron en la obra, sirvió para algo. El edificio puede que nunca se venda, puede ser que termine cayéndose porque se lo come la hierba simplemente, de que nadie compra absolutamente ningún apartamento. Ha sucedido. Entonces allí quien asume el riesgo y la pérdida, por supuesto, pues va a ser el productor, el empresario. Entonces, de un lado vamos a tener la escasez relativa y de otro lado vamos a tener las leyes. La legislación laboral va a ser fundamental para que nosotros podamos entender en buena medida cuál es el efecto que tiene la política sobre la economía, más en un Estado social de derecho como el nuestro, en el cual la Constitución política dice muy claramente que el Estado va a asumir la dirección de la economía. Eso va a tener unos efectos muy importantes acá. Entonces, la otra mirada es la mirada del Estado. Entonces, el Estado te da unos permisos o unas restricciones para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, no cualquiera puede prestar los servicios de médico, solamente una persona que tenga pues la tarjeta profesional de médico. De hecho, los médicos dan fe pública, igual que los notarios, hasta donde tengo entendido. Creo que solamente son médicos, abogados y contadores los que dan fe pública. En ese sentido, el mercado es un proveedor de señales muy poderoso que va a decir cuánto puede ser el valor aproximado de un bien o de un servicio, incluidos las mercancías de las personas. De otro lado, vamos a tener al Estado. El Estado va a desplegar toda una serie de acuerdos, leyes, decretos, regulaciones, microregulaciones, las microregulaciones destinadas a controlar la actividad económica y a implantar muchas veces un modelo de sociedad, cualquiera que este sea, pero siempre mediando el recurso de la fuerza. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, el Estado puede obligar a las empresas a adoptar ciertas normas de conducta a la hora de pagar y en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos condicionar, como se hizo en la reforma laboral, que ya no sea necesario un vínculo entre el trabajador y empleado. Entonces, hablamos de las órdenes de prestación de servicios. Yo no trabajo oficialmente para una empresa, pero a la vez sí trabajo para ellos. O sea, lo hago desde una perspectiva de una orden de prestación de servicios que no va a incluir, en teoría, una relación laboral, propiamente dicha, pero en la práctica muchas veces sucede. Entonces, para esto también existen unos canales de protección, el contrato laboral, por ejemplo, toda la jurisprudencia que hay detrás de esto, el cómo los derechos laborales se consideran irrenunciables, el cómo aunque usted quiera hacerse esclavo por voluntad propia, el Estado colombiano no reconoce esclavos, y desde hace mucho tiempo, no sé, me imagino que al menos desde José Hilario López en adelante, desde 1851, si no me falla la memoria, que es cuando finaliza la esclavitud en Colombia. Entonces vamos a tener que ver esos dos elementos entre elementos de tipo comercial y los otros elementos de tipo jurídico.
Las dos esferas van a lograr explicarnos por qué tenemos unos salarios más altos que otros, porque tenemos cosas como las cesantías, las pensiones, las cajas de compensación, y al mismo tiempo ver de dónde surgieron estas prebendas o estos privilegios para los trabajadores. Entonces yo les pido que le den una miradita al capítulo con esta perspectiva que les acabo de ofrecer. Se toman unos 15 minutos y nos vemos durante 15 minutos. Eh, Carolina, te respondo en un momentico. Ya vamos a abordar esa temática, pero quiero que piensen en lo que hemos trabajado hasta ahora y les iré contando un poco más adelante, ¿vale? Listo.
Aló, ¿me escuchan? ¿Me Sí, oyen? profe. Listo. Entonces, básicamente estábamos nosotros ahorita en que la teoría de la explotación de Marx puede ser desvirtuada en varios sentidos. Uno, porque no toma en cuenta la, la, lo que llamaríamos la tasa de descuento intertemporal, es decir, que yo le pago a una persona por pegar ladrillos y hacer una pared, pero esa pared no es el edificio completo y yo voy a vender o el edificio completo o el apartamento y demás. Además, porque es una pequeña labor que forma parte de muchas otras labores frente a la fabricación de ese edificio. Entonces, eso por una parte. ¿De qué va a depender los salarios? Habíamos dicho entonces, de la escasez relativa que se dé en ese mercado de acuerdo con estas personas. Entonces, bueno, muy apropiado el ejemplo del constructor, porque los constructores en determinados sitios, en determinados países, pueden llegar a cobrar tanto o más que un profesional. Entonces, de acuerdo con la época, con la necesidad que haya la construcción, por ejemplo, en España, cuando yo estudié en la maestría, alcanzaban a cobrar hasta 3.000 euros una persona que trabajaba en construcción, cuando un profesional se ganaba entre 1.500, 2.000 euros aproximadamente. Entonces, eso nos puede dar cuenta a nosotros de no es cuánto se demora estudiando, ni cuán difícil fue, sino que depende desde la capacidad que tengamos nosotros de absorber ciertas labores dentro de la estructura laboral, digamos, dentro del mercado laboral. Hay otra contrapartida. Entonces, por ejemplo, se tiene el concepto de lo que se va a llamar los salarios de eficiencia. Los salarios de eficiencia van a mostrar que el buen salario que se le pague a la gente bien va a generar unos incentivos muy positivos para que se permita el aumento en la productividad. Entonces, se cuentan, seguramente lo han escuchado ustedes muchas veces, la historia de Henry Ford. Entonces, Ford le apuesta a esta estrategia y aumenta prácticamente 5 veces el salario de las personas. Entonces, imagínense que una persona se ganaba $1 al día, más o menos, o $1 la hora, y pasamos a ganarnos $5. Es decir, que usted pasa de ganarse 1 millón de pesos a ganarse 5 millones de pesos y estamos hablando de trabajadores no cualificados. Entonces, ¿qué hacía esto? Pues que la gente se peleara por trabajar con Ford a una de las labores más sencillas, más discretas. Y también que la gente que trabajaba en su empresa lo hiciera pues con mucho entusiasmo. ¿Por qué Ford podía hacer esto? Pues porque si bien el salario aumentó 5 veces, la productividad podía aumentar mucho más de 5 veces. En esta medida, pues a la larga es lo que logró fue un sistema muy interesante que se va a conocer con el nombre de Fordismo, que no es solamente la línea de montaje, sino toda la filosofía que va a dar por detrás, en la cual el empoderamiento de los trabajadores a través de un salario más elevado va a permitir que ellos tengan un sentido de pertenencia, van a permitir que sean mucho más eficientes, que cuiden mejor su labor, que lo hagan de una manera mucho más dedicada y permitan pues que la empresa prospere. Paralelamente a esto, vamos a tener a lo largo de todo el siglo XX, siglo XIX y siglo XX, la lucha obrera. Entonces, la lucha obrera a través de sindicatos, paros, reivindicaciones laborales de, digamos, en muchos tiempos y de toda naturaleza, reivindicaban cosas como las siguientes. Entonces, una jornada laboral de 8 horas. De hecho, se reivindicaban era los 3 8, que eran 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio, que así debía distribuirse las 24 horas del día. Se reivindicaba asimismo los derechos de los trabajadores, el derecho de pensión, derecho a la salud, derecho a un salario digno, a condiciones de trabajo justas. Entonces, esto va también a estar presente a lo largo de todo el siglo XX y va a
a generar como una amalgama entre los dos elementos. De un lado tenemos la parte jurídica, que va a generar un estatuto de los trabajadores o un código laboral o algún mecanismo de protección a las trabajadoras. Sin embargo, vamos a pensar en lo siguiente. En la medida en que se van ganando garantías para los trabajadores, se van a ir levantando cada vez más barreras para la formalidad de los trabajadores o del mercado laboral como tal. Entonces, quienes participan de este mercado, por ejemplo, trabajador no cualificado, que para el día de hoy, supongamos que pasamos el salario mínimo del valor que lo tenemos, que son aproximadamente 900.000 pesos. Pensemos que llega a 2 millones de pesos. El gobierno mañana, por decreto, saca una obligación, digamos, un requerimiento a los empresarios, pidiéndoles que por lo menos le paguen a los empresarios, perdón, a los trabajadores, 2 millones de pesos. Entonces ocurrirían dos cosas. Primero, las empresas que puedan permitirse dentro de su estructura de costos poder pagar 2 millones de pesos, pues van a aumentar la remuneración y estos trabajadores se van a ver mejorados en su bienestar individual, van a ganar más dinero, van a poder comprar más cosas, van a ser menos pobres y demás. Sin embargo, algunas empresas, no sabemos cuántas exactamente, muy posiblemente no puedan resistir esta estructura de costos y van a tener que despedir a sus trabajadores o incluso cerrar la empresa. Con un agravante, y es que quienes salen del mercado laboral, quienes son expulsados del mercado laboral porque no pueden cumplir con ese salario mínimo de 2 millones de pesos, entonces no solamente van a perder su trabajo, sino que posiblemente van a tener serias dificultades para volver a conseguir uno. En tanto, no cualquiera puede pagar 2 millones de pesos de salario mínimo. Entonces, el salario mínimo, por ejemplo, va a ser una barrera a la entrada muy importante. En la medida que el salario mínimo sea cada vez más alto, entonces más desempleo va a haber, porque hay muchas personas que incluso estarían dispuestas a trabajar por debajo del salario mínimo, pero no logran hacerlo porque la legislación se lo impide. Y aquí hay que tener en cuenta un elemento muy importante. El salario mínimo es el mismo para toda Colombia, sin importar en qué zona de Colombia nos encontremos, si estamos en San Andrés, si estamos en el Chocó, si estamos en Guainía, en Bogotá, o en Cali, o en Tuluá, o en Amaime, digamos, en cualquier municipio de Colombia, el salario mínimo va a ser exactamente el mismo. Esto no siempre fue así. Más o menos hacia los años 80 se empieza a plantear la necesidad de unificar el salario mínimo porque se hacía por regiones y por ciudades. Existían distintos salarios mínimos, lo cual era algo menos malo de lo que existe hoy en día, precisamente porque el salario mínimo va a ser un elemento muy importante que nos va a ayudar a nosotros a explicar el desempleo y la informalidad. Entonces, a la gente muchas veces no se les paga todas sus prestaciones, no se les tiene un contrato formal de trabajo, sino que se les contrata de manera informal, o como se dice en Europa, al negro. O sea, al negro quiere decir que se le paga en metálico, pero no se le da de alta en la seguridad social, no se le paga ningún tipo de salud, ni pensiones, ni se le reconocen vacaciones, ni cesantías, al menos no de manera formal, mediante un contrato. Entonces, cada vez que se protegen más a los trabajadores, pues posiblemente las empresas que puedan financiar esa protección adicional, pues en estos sectores los trabajadores se van a ver beneficiados. Sin embargo, los trabajadores que son expulsados van a tener serios problemas para volver a ser enganchados. Eso por una parte. Paralelamente a esto, para que pensemos como en dos realidades que se están dando al mismo tiempo, el mercado va a ir evolucionando. Entonces, vamos a tener, como lo decíamos en las clases pasadas, una situación de sustitución de importaciones, un ejercicio de industrialización hacia, digamos, de los años
30 en adelante, más o menos hasta el año 75, vamos a tener esta etapa de industrialización. Sin embargo, esta industrialización va a tener varios elementos. Primero, que es una industrialización, como decíamos en clases pasadas, una industrialización a medias. No va a ser una industrialización a gran escala, ni va a ser una industrialización que aspire a competir en mercados internacionales. Todo lo contrario, se va a aprovechar que tenemos el mercado interno cerrado y vamos a proveer de bienes y servicios única y exclusivamente el mercado nacional. Bueno, tal vez la palabra única y exclusivamente sea demasiado fuerte, pero esencialmente los esfuerzos de la industrialización se dieron hacia adentro, no hacia afuera. Nunca se propuso hasta los años 70 plantearse una estrategia de exportación en serio. Básicamente lo que exportaba Colombia eran bienes primarios, que básicamente era café, algo de petróleo y poco más. Y obviamente luego aparecerá el carbón, el gas y todo lo demás. Pero el problema es que al no generarse una industrialización adicional a la que estábamos teniendo en los años de la sustitución de importaciones, del crédito de fomento, de que a las empresas se les pagaba o se les daban facilidades de crédito para poder comprar maquinaria, para poder, digamos, robustecerse en términos de capital, en la medida en que el mercado interno es muy pequeño, pues no se va a generar demanda de grandes cantidades de trabajadores, de tal manera que su salario real pudiera incrementarse. En el texto nos hablan a nosotros de que hacia los años 20 tendríamos un pleno empleo y se va a empezar a generar un proceso de deterioro de la situación laboral en Colombia, en cuanto a que se empieza a dar un fuerte desplazamiento del campo hacia las ciudades. Entonces nosotros aquí en Colombia tenemos una estructura bastante curiosa, que no ocurre en todas las ciudades del mundo, ni en todos los países del mundo. Entonces ustedes van a cualquier país europeo y no todos los países europeos tienen una ciudad como Bogotá, es una ciudad con 8 o 9 millones de habitantes, o como Cali con 3, 4 millones, o como Medellín, o como Barranquilla. Son ciudades generalmente muchas veces pequeñas. Madrid es un poco menos que Bogotá, por ejemplo. Y en el resto de Europa no hay grandes metrópolis, no es como en China, que tienen ciudades de 40 millones de habitantes en una sola ciudad. No, en Europa son ciudades muy pequeñas en términos relativos. Hay países que tienen capitales muy pequeños como Helsinki, que no llegan ni siquiera al millón de habitantes. ¿Por qué llegamos nosotros a esta situación? Si ustedes miran, a principios del siglo XX, el tamaño de ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Barranquilla, eran ciudades relativamente pequeñas. Fueron creciendo a lo largo del siglo XX, pero fue un crecimiento desordenado, un crecimiento que se dio también de la mano de la migración excesiva del campo hacia la ciudad y la creación para la práctica de lo que Marx llamaría un ejército industrial de reserva, es decir, una gran cantidad de personas que están allí, que llegan a la ciudad sin gran cualificación, sin saber un arte o un oficio bastante elaborados, y se van a ver unas condiciones de precariedad que los van a llevar a aceptar salarios muy bajos. Por un lado, o sea, tenemos una gran cantidad de oferta laboral y la demanda laboral no va a crecer en grandes proporciones a lo largo del siglo XX, en tanto no tenemos un dinamismo del mercado, digamos, de que las empresas demanden a estas personas porque tienen mercados por satisfacer. Y no van a tener mercados por satisfacer porque buena parte de la industria colombiana se va simplemente a satisfacer, o le va a interesar nada más obtener los rendimientos de este mercado cautivo, del mercado nacional, un poco más.
Entonces, esto explica por qué hay países como Corea del Sur, como China, como los tigres asiáticos, que siendo incluso más pobres que Colombia en los años 40, 50, China era mucho más pobre que Colombia en los años 40 y 50, ¿por qué estos países logran aumentar de forma tan vertiginosa su ingreso per cápita y por qué Colombia se estanca? Esto se debe en buena medida a que no generamos el dinamismo hacia afuera y no tenemos una transformación productiva que respalde este ejercicio de competitividad. Entonces, al no tenerlo, pues no vamos a generar una demanda adicional por trabajadores y los que tenemos, pues les vamos a pagar salarios un poco más discretos o mucho menores de lo deseable. No sé si hasta acá tengan alguna duda ustedes. Chicos. Me preguntaban algo ahorita por la informalidad laboral. ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? O si ya se las logré responder con lo que teníamos acá. Bueno, entonces, nos pregunta por acá eh, nuestra amiga Carolina Sarasti, ¿cómo podríamos disminuir la informalidad desde la economía? No sé si alguien me puede ayudar con la respuesta con base en lo que les he planteado hasta ahora. La pregunta sería, ¿de dónde surge la informalidad? Para poder nosotros atacar este fenómeno socioeconómico tendríamos que saber de dónde procede. La hipótesis que yo les presento es que la informalidad está estrechamente vinculada con las trabas y las regulaciones excesivas que el Estado impone sobre la economía, tales como el salario mínimo, digamos, todo el tema de regulación laboral impide muchas veces que la gente pueda acceder al mercado. Si nosotros elimináramos, por ejemplo, el salario mínimo, podríamos permitir que se diera como esta interacción entre la oferta y la demanda, eh, pagando en algunos casos por encima de los salarios, pero cubriendo también mercados donde tanto el oferente como el demandante les interesa comprar y vender esa fuerza de trabajo por debajo de ese valor. Eso ocurre muchas veces con las señoras del servicio doméstico, que hay personas que les interesa contratar por debajo del salario mínimo y a ellas les interesa vender su trabajo por debajo del salario mínimo. Sin embargo, la ley es bastante juiciosa en esto y impide que este fenómeno se produzca. Entonces, tenemos dos posibilidades. Algunas personas contratan una persona para el servicio doméstico y le pagan todo. Otros toman la decisión de mantenerse como al margen de la legislación, al margen del cumplimiento, y le pagan por debajo, pero con el riesgo de ser denunciados y de obtener pues, la sanción correspondiente, además de las multas y pagarle a las personas lo que jurídicamente tienen derecho. Y la tercera opción es que simplemente no se les contrata. Entonces, esto implica mayor tasa de desempleo. En cuanto a la informalidad, no solamente cabe para los trabajadores, sino también para los empresarios. En la medida en que el mercado estaba cerrado, que no podíamos acceder a bienes de capital para capitalizar la economía y necesitar cada vez mayor cantidad de trabajadores en la medida en que teníamos más mercados por satisfacer, en esa medida los ingresos de los trabajadores podían crecer de manera importante. Ahora les voy a presentar como una especie de bucle en el tiempo. Entonces, prácticamente la historia de las conquistas sociales o de la lucha social de los trabajadores en Colombia va a partir desde la masacre de las bananeras.
primero la United Oil Company y la United Fruit Company van a tener una participación muy importante en la costa colombiana, en la región de la costa Caribe hacia Fundación, hacia esta zona allí entre el Magdalena y el Atlántico, que va a ser muy importante para la actividad bananera, y en el Urabá antioqueño también. Entonces, estas compañías tenían un modo de contratación bastante sui generis. Entonces, no se les contrataba a los trabajadores directamente, sino que se les contrataba de forma indirecta. Nunca se reconocía que formaban parte del mercado de trabajo o digamos, de los contingentes de trabajadores que tenían estas compañías. Se organizaron varias huelgas, varias protestas en las que participaron varios dirigentes socialistas y comunistas del naciente Partido Comunista Colombiano, entre ellos una figura muy interesante que es María Cano, que es una figura femenina de la política de la primera mitad del siglo XX muy, muy, muy relevante, que va a ser fundamental para comprender la lucha de los trabajadores. Y en determinado momento, pues las huelgas se complican, se da la orden de disolver de manera violenta las manifestaciones y hay una gran cantidad de muertos. Esa gran cantidad de muertos, pues nunca se sabe cuántos fueron. No existe una contabilidad oficial, existen hipótesis. Se dice que fueron 50, 100, 200. No se sabe, puesto que la noticia no fue cubierta con la fidelidad periodística que ha debido suceder. Tenemos algunas versiones a través de la propuesta que hizo Jorge Eliezer Gaitán cuando hizo la investigación, cuando formaba parte del Congreso, e hizo las denuncias correspondientes. Tenemos los relatos de García Márquez, donde nos cuenta incluso que los muertos eran lanzados al mar, y a partir de allí empieza a darse toda una gesta de luchas laborales. Estas luchas laborales van a tener un punto muy importante con la República Liberal de los años 30. En el año 30 se acaba la hegemonía conservadora, inicia un periodo liberal que va a durar aproximadamente 16 años, del 30 al 46, en el cual va a arrancar Enrique Olaya Herrera, donde el liberalismo colombiano va a asociarse de manera muy importante tanto con el pensamiento comunista como con el pensamiento socialista. Y dentro de esto el sindicalismo va a ser importante. Entonces todas las reivindicaciones laborales van a ser en buena medida apoyadas por el Partido Liberal. Si bien en el siglo XIX nosotros decíamos que ser liberal significaba la prevención de la tiranía a través de varias propuestas como el federalismo, acortar los periodos presidenciales, es decir, atomizar el absolutismo o el poder, el ejercicio del poder absoluto en la forma más acuiciosa posible. Aquí no. En el siglo XX, ser liberal en Colombia no va a significar ser federalista ni luchar por las libertades individuales de vida, propiedad y libertad. No va a ser eso. Va a ser ya pensar en derechos sociales, políticos, culturales, incluso posteriormente hasta ecológicos. Eso, en buena medida, va a significar el ideario liberal para el siglo XX, es decir, la socialdemocracia, para ponerlo en una sola palabra. Y dentro de esto, la propuesta de los trabajadores, digamos, el ideario de los trabajadores va a ser muy importante. Como les digo, hacia mitad de siglo se va a empezar a robustecer el aparato estatal colombiano. El Estado va a intentar hacer un ejercicio
que intentan hacer también en Argentina con el peronismo, que se intenta también hacer en otros países como en España, e integrar los sindicatos al régimen y asumir esto pues desde una mirada paternalista en la cual el Estado asume la protección de los trabajadores y los va a defender pues del capitalista o del empresario en estas negociaciones. Entonces, vamos a tener varias reivindicaciones laborales, salariales, prestacionales a lo largo de, digamos, entre el 30 al 46 van a haber varias reformas muy importantes. Entre los 50 y los 60, si bien ya no van a gobernar de todos los liberales, sí se va a empezar a implantar en Colombia un Estado un poco más grande, si bien nunca fue demasiado grande ni tuvo una presencia nacional, sí se hará una primera expansión importante de ciertas instituciones que van a resultar claves para la conformación de lo que posteriormente se conocerá como Estado Social de Derecho, entre ellos el Instituto de los Seguros Sociales. El general Rojas Pinilla, por ejemplo, crea la Secretaría de Asistencia Social. Se habla de las universidades públicas que se crean en todo el país, el ICBF, tenemos muchas instituciones de carácter social, de atención directa a la población, que no tienen que ver con la prestación de justicia ni de seguridad, sino con elementos sociales muy fuertes. Entonces el Estado crece, se robustece y, por ejemplo, Telecom monta su sindicato muy fuerte, FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, también va a crear o va a fortalecer su sindicato, van a aumentar de forma muy importante las afiliaciones a los sindicatos durante los años 40, 50, hasta el 60 más o menos van a empezar a crecer de manera bastante importante, pero de allí en adelante van a decrecer. ¿Por qué van a decrecer? Pues porque la industrialización se frena, se va frenando hacia los años 70. Y en la medida en que se frena la industrialización, se va a frenar también el proceso de proletización o de conformación de un proletariado, es decir, de una clase obrera que puede llegar a unirse y a generar unas reivindicaciones laborales muy potentes. Tenemos a lo largo de toda la historia del siglo XX discusiones en el mismo movimiento sindical, excepciones, es decir, se separaban, juntaban otras y así sucesivamente lo trataron de hacer. Esto va a tener un elemento, digamos, en buena parte de los países del mundo ha sucedido algo similar a lo que les acabo de comentar en cuanto a las luchas sociales y demás. Sin embargo, Colombia va a tener un elemento sui generis que no lo van a tener en el resto de países, al menos del continente, y es un conflicto armado muy largo. Entonces vamos a tener cerca de medio siglo en un conflicto armado brutal, tremendamente, digamos, destructivo, no solamente en vidas, sino en la capacidad de infraestructura, en las posibilidades de crecimiento económico, las posibilidades de desarrollo económico. Según datos del Banco de la República y de Planeación Nacional, si Colombia no hubiera tenido conflicto armado, habríamos crecido el doble de lo que crecimos. Entonces podríamos estar hablando de estar mucho más cerca de países desarrollados como Corea del Sur, no sé, Taiwán, Indonesia, que son países que lograron superar la pobreza de manera importante, pero bajo la premisa pues, de paz. Incluso Vietnam, que sufre la guerra en la que interviene Estados Unidos y la parte comunista, se va a ver muy afectado, pero al mismo tiempo va a poder solucionar esto por medio de la creación de tecnología, de información y de ciencia. Entonces, en la medida en que nosotros podamos generar industria, pues vamos creciendo y en la medida en que vamos creciendo se va generando nueva demanda de trabajadores cualificados y no cualificados. En la medida en que se demandan cada vez más, pues los salarios paulatinamente empezarán a crecer.
hacia los años 70, cuando se empieza a ver el resquebrajamiento del modelo de sustitución de importaciones y empieza a darse una apertura hacia afuera, entonces vamos a ver cómo el modelo lentamente entra en crisis y se da un lento pero paulatino proceso de desindustrialización que se va a volver mucho más fuerte en los años 90. Y en esa medida vamos a tener una disminución también paulatina de los derechos de los trabajadores, o digamos de las posibilidades más bien de reivindicación de ciertas luchas. Entonces tenemos nosotros un mapa, perdón, una gráfica que nos muestra algo así como el dibujo del principito de la serpiente, donde tenemos el pico más importante hacia mediados de siglo y luego va a descender de manera espectacular. En estos momentos, curiosamente, les hablaba al inicio de una especie de bucle, porque estamos en una situación muy similar a la de las bananeras en su tiempo. Muchas compañías contratan o intermedian los contratos de trabajo como compañías como Uber, como, no lo sé, compañías que alquilan casas, que alquilan vehículos, que alquilan habitaciones, que sirven de intermediarios o para hacer vueltas y mandados, pero que no reconocen que los trabajadores que están operando allí con ellos son sus trabajadores, sino que se asumen como una especie de intermediarios. Se intentó en la época del gobierno de Álvaro Uribe liberalizar en alguna medida el mercado de trabajo, apuntándole a la disminución sobre la, digamos, a que fuese más barato contratar. Sin embargo, los salarios en Colombia o la formalidad en Colombia es muy costosa. Para que ustedes se hagan una idea, por cada 100.000 pesos que yo le pago a un trabajador, tengo que proveerme de 55.000 pesos para pagar todos los adicionales aparte de ese salario. Es decir, pensiones, cesantías, vacaciones, a veces en determinadas circunstancias subsidio de transporte. Y ese es un dinero que el trabajador deja de recibir. O sea, si una persona se gana 900.000 pesos, por ejemplo, entonces estaríamos hablando casi de 1,5 millones, ¿sí? Entonces, con esa diferencia de dinero, pues seguramente podría mejorar su vida. Sin embargo, el Estado ha optado, desde la perspectiva del Estado Social de Derecho, por planificar el consumo. Y para planificar el consumo, lo que va a hacer es un desarrollo de una estructura tributaria muy agresiva, muy ineficaz también en la forma de cobrar, pero sobre todo en las complicaciones, en las muchas complicaciones que ofrece la estructura tributaria en Colombia y ejerciendo unas prebendas odiosas para ciertas empresas. Entonces, hace un siglo estábamos exportando bienes primarios. Ahora seguimos exportando bienes primarios. De hecho, está repuntando el café nuevamente, de manera curiosa. Y el petróleo, pues seguramente ya llegará el momento en que también vuelva a ir y suba. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, en el texto hablan acerca de liberales y comunistas. Yo quisiera saber sí. cuál era la diferencia entre ellos dos. Bueno, vamos a ver, el liberalismo es tiene dos formas de entenderse. El liberalismo como Partido Liberal Colombiano, el Partido Liberal Colombiano se asocia con los comunistas y con los socialistas a principios de siglo y con esa unión logra no solamente ganar las elecciones del año 30 o para el año 30 con Enrique Valle Herrera, seguramente se hicieron el año anterior, y de ahí en adelante,
hasta que le entregan el poder a Mariano Ospina Pérez en el 46, que demora del 46 al 50. Por liberalismo podemos entender teóricamente dos conceptos en Colombia. Para el siglo XIX vamos a tener la defensa de los derechos individuales, es decir, vida, libertad y propiedad, no más. Nada de Estado social de derecho, nada de Estado de bienestar, nada de esas cosas. Ellos entendían el Estado como una categoría que había que tratar con cuidado, y en esa medida tocaba limitar el ejercicio del poder del Estado para intervenir sobre la vida de los ciudadanos en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito económico, en el ámbito íntimo, sexual, digamos, en todos los ámbitos de las personas. El Estado tendría que estar tan alejado como fuese posible. El Estado es un mecanismo de default para los viejos liberales del siglo XIX. Para los liberales del siglo XX va a ser socialdemócrata. Entonces va a estar encargado de ciertas reivindicaciones sociales que reclaman tanto los comunistas como los socialistas. Por ejemplo, un código de los trabajadores, la protección al trabajador, la mejora en la remuneración a los trabajadores, la redistribución va a ser muy importante también como principio de lo que significará ser liberal en el siglo XX. Prácticamente ser liberal del 30 en adelante en Colombia va a significar ser socialdemócrata, incluso hasta hoy. De hecho, prácticamente todos los partidos en Colombia, de forma más radical o menos radical, van a ser socialdemócratas. Todos van a hablar de que tienen preocupación por lo social, pero ninguno va a proponer la defensa de los derechos individuales como bandera, de la defensa de la propiedad. Tengan en cuenta que hacia los años 30 se hace una reforma constitucional y allí se establece muy claramente que la propiedad privada tiene unos límites y una función social. En esa medida, pues, básicamente el Estado puede llegar a intervenir o a expropiar en cuanto lo desee, si no fuera porque en Colombia no existe la expropiación por vía administrativa. Es decir, ninguna autoridad administrativa, como un alcalde, un gobernador o el presidente, puede salir a la calle y decir expropiese, expropiese, expropiese. Bueno, lo podrá decir, pero no tendrá ningún efecto jurídico ni tiene la posibilidad de hacerlo. Las personas pueden perder el dominio de sus bienes cuando se comprueba, por ejemplo, que se ha hecho uso del bien para producir, distribuir, incluso podría ser como canales de distribución. En esos casos, la persona, el dueño, aunque no esté allí, posiblemente sí pueda perder la propiedad sobre su bien inmueble, pero pues dependientemente de cada caso. Nosotros vemos también que tenemos una tendencia creciente en el salario mínimo. Es decir, el poder adquisitivo del salario mínimo ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Y esto podría explicar en buena medida por qué aumenta de forma tan espectacular la expectativa de vida en Colombia. O sea, pasamos de cerca de 30 años a cerca de 74, 75 años. Es decir, más que duplicamos la expectativa de vida de un colombiano promedio. Les decía hace poco, quiero volver a hacer énfasis sobre esto, que volvemos a estar como estábamos hace más o menos un siglo. Volvemos a los contratos de prestación de servicios, donde no se reconoce la estructura laboral o la propuesta laboral que hay entre empleado y empleador, sino que se deja allí la cosa más o menos en el aire. La desregulación ha permitido, por ejemplo, que muchas personas que han venido del exterior a Colombia, ahora último, el tema de los hermanos venezolanos que vienen a Colombia a buscar trabajo y en el mercado laboral formal no pueden conseguirlo, sí muchas veces lo logran encontrar a través de estas plataformas. Plataformas tecnológicas como Uber, como Didi, como otras, que aunque tú no tengas tu situación legal, jurídica en Colombia, sí te permiten operar. Y esto ayuda a mejorar muchísimo pues la pobreza
y los riesgos a los que está expuesta la población migrante. Entonces, vamos a tener un aumento paulatino, tanto en el empleo urbano como en los salarios reales que van a ir obteniendo. Obviamente esto no se da de la noche a la mañana ni de forma espectacular, pero explica en buena medida por qué las personas ahora viven más. Pues en la medida en que comen mejor, viven mejor, se enferman menos, pues posiblemente puedan vivir más. Colombia en estos momentos tiene una tasa de informalidad del 47%, es casi la mitad de la fuerza laboral colombiana disponible. La tenemos prácticamente en la clandestinidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué sucede esto? Pues porque tenemos unos costos de producción, llamémoslo así, o la tributación se le vuelve un costo de producción muy importante a los empresarios. Entonces, en esa medida, se vuelve muy complicado para el análisis que estamos ejerciendo. La única salida importante para salarios bajos es más demanda. Y para que haya más demanda, pues tiene que haber transformación tecnológica y tiene que haber empresas que demanden a los trabajadores cualificados. Colombia tiene bastantes situaciones sui generis. Las dos grandes fronteras que tenemos con Ecuador y con Venezuela generan bastantes elementos atípicos, porque dependen no solamente de la mecánica interna, sino de lo que ocurra en el exterior. Entonces, hay gente que hasta antes de que estallara el problema diplomático con Venezuela, vivía en San Cristóbal y trabajaba en Cúcuta. O vivía en cualquier población venezolana y se trasladaba a la zona colombiana, y muchos colombianos vivían en Venezuela, allí con todos sus permisos de trabajo, o vivían del lado colombiano y pasaban en el día, trabajaban en Venezuela y se traían dinero. Colombia ha tenido migraciones muy importantes a lo largo del siglo XX, migraciones que han tenido que ver con la búsqueda de empleo. Un país que no exporta bienes y servicios de alta calidad termina exportando personas, o sea, expulsa personal porque estas personas pues no logran encontrar un trabajo digno, a un salario que les logre satisfacer sus expectativas. Entonces, esto era más o menos lo que les quería contar por el día de hoy. Recuerden, cuando vean a los venezolanos en la calle, que Colombia ha sido un país de migrantes, que nosotros hemos tenido varias oleadas de migración de Colombia hacia afuera. En el último tiempo, para no irnos muy lejos, en los años 70 y 80 hacia Venezuela, en los años 80 y 90 hacia Estados Unidos, 2000 hasta hoy en día, bueno, en el año 2000 más o menos, un poquito antes, tenemos una gran migración hacia Europa, particularmente hacia España. Y hoy en día hay una migración también muy importante hacia ciudades chilenas, entre ellas Antofagasta, que tiene una gran población de colombianos, que salen expulsados precisamente porque acá no logran insertarse dentro del mercado laboral, en tanto no tiene las condiciones de ese mercado para absorberlos y para pagarles el salario que ellos están esperando. ¿Alguna duda? Digamos que Colombia hubiera sido netamente liberal desde los inicios hasta nuestros tiempos. ¿Cómo? Digamos que Colombia hubiera sido netamente liberal, o sea, que hubiera tenido un pensamiento liberal desde sus inicios hasta ¿Pero hoy en día. qué significa liberal? O sea, He contado varios matices que tienen la palabra liberal, ¿vale? O sea, digamos que, ¿cómo lo podría explicar? Pero lo pienso bien y ya le pregunto. Vale, recuerda que en el siglo XIX significaba individualismo
y vida, libertad y propiedad, además del federalismo. Y para el siglo XX es socialdemocracia, que son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Con la socialdemocracia, profe. Listo, vale, sí. ¿Qué pasa con la socialdemocracia? O sea, digamos que Colombia a partir del siglo XX hasta nuestros tiempos hubiera sido un país socialdemócrata. ¿Cómo hubiera sido, o sea, cómo sería hoy en día el comportamiento económico? Pues muy parecido a lo que ha sucedido. Mi hipótesis es que la socialdemocracia ha servido en Colombia para generar un manto de legitimidad a un Estado que en teoría se presenta a sí mismo como un Estado social de derecho o una socialdemocracia, como lo acabas de decir, pero en la práctica es un Estado mercantilista. Es decir, es un Estado que favorece los intereses no de los empresarios en general, sino de unos pocos empresarios que son quienes controlan este mercado interno. Todo esto es el producto de la antigua noción de sustitución de importaciones, ¿sí? Donde no tenemos un Estado de Derecho que garantice a todos las mismas condiciones de tratamiento, sino que según si tú estás más cerca del poder o más lejos, pues te trata mejor o peor en cuanto a todo, en cuanto a subsidios, en cuanto a tribunales de justicia, en cuanto a lo que tú necesites como empresario. Si estás más cerca, pues te va mejor. Si estás más lejos, te va peor. ¿Sí? Entonces, sí hemos sido socialdemócratas en la teoría, pero en la práctica lo que hemos tenido es un Estado mercantilista. Y esto no es ningún error del modelo, no es ningún error del cálculo, sino que ha respondido, según mi hipótesis, vuelvo, insisto, esto es simplemente una lectura, ha respondido a una lógica calculada. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es que el Estado mercantilista necesita tener algún referente de legitimidad frente a las personas, frente a los ciudadanos que finalmente son el origen del poder de la nación, que son los votantes, los ciudadanos. El poder se elige por autorización de los ciudadanos. Para ello tenemos que convencerlos de que se está trabajando para ellos, aun cuando se están resguardando los intereses de ciertas capas de la población, que no son todas, ni son las más vulnerables tampoco. ¿Vale? Sí, no solamente la inversión extranjera, a ver, yo leo por acá, dice Carolina, es decir, que el problema ha sido la monopolización de empresas, evitando la inversión extranjera que fomentaría empleos y condiciones de bienestar. No solamente la inversión extranjera, sino la inversión interna también. La extranjera también ha sido sistemáticamente espantada, como no sea para ciertos rubros, pero hay ciertas zonas de la economía que han sido protegidas tradicionalmente y allí no hay quien se meta. O sea, si ustedes lo revisan, esto lo repito yo hasta la saciedad, si revisan cuidadosamente los grandes sectores de la economía, siempre hay pocos protagonistas, pocas marcas, pocas, pocas estructuras económicas importantes detrás. Pues lo que tenemos son ciertos grupos económicos que están allí controlando esto. Pero el Estado social de derecho, es quien ha permitido y promovido esa situación. ¿Sí? Entonces, por un lado, muestra la Constitución del 91, pero por otro lado, estás controlando los mercados y garantizándole este mercado interno como un mercado cautivo. Esto vale para salud, vale para educación, vale para muchos mercados que tenemos dentro de Colombia, el mercado de las pensiones, el mercado de, no sé, de la televisión, de los periódicos, de absolutamente todo. ¿Vale? ¿Alguna duda adicional? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces yo lo dejo hasta allí. Les recuerdo que en el canal de YouTube, mejor dicho, creé un canal de YouTube, se los compartí este fin de semana. Les voy a volver a compartir este video, voy a procurar subirlo ahora mismo, apenas terminemos. Allí van a poder encontrar las clases pasadas, no solamente de historia económica de Colombia, sino que van a poder encontrar las de economía ambiental y las de modelos de desarrollo, que tienen mucho que ver
con lo que estamos tratando aquí. No es obligatorio que vean las de las otras materias, pero por si lo quieren hacer, le pueden dar allí a la suscripción y les va a aparecer sistemáticamente cada vez que yo suba un video nuevo, y pueden así pues repasar algunas de las propuestas de lectura que hemos hecho hasta ahora. Entonces les agradezco mucho a todos, espero que tengan un feliz resto de día, cuídense mucho y a ver cómo levantamos esta economía entre todos. Un abrazo, que estén muy bien.